Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Debido a la gran cantidad de profecías aún no cumplidas y el misterio que contiene, Apocalipsis es el libro más desafiante del Nuevo Testamento, si acaso no de toda la Biblia. Por tanto, me esforzaré en revisar la lección anterior para comenzar la siguiente y en otras ocasiones resumiré lo que hemos aprendido para mantenernos en el terreno más nivelado que podamos encontrar. Nos tomaremos un tiempo para eso al inicio de la lección de hoy. La semana pasada comenzamos con el capítulo 4, que nos introdujo en una nueva visión que Dios le dio al apóstol Juan, un judío exiliado en la isla mediterránea de Patmos. Y en esta isla prisión romana, Juan no solo tuvo la visión de las cartas del juicio de Dios sobre 7 congregaciones de creyentes en Asia, sino que también recibió otras visiones que forman el contenido que leemos en el libro de Apocalipsis. Esas 7 congregaciones no eran las únicas asambleas de creyentes en Asia para ese momento, pero pueden haber sido las más grandes, quizás las más conocidas. Esas 7 congregaciones eran sinagogas judías, en las que los líderes y los miembros estaban de acuerdo en que Yeshua de Nazaret era, de hecho, el Mashiach, el Mesías, el ungido, a quien el pueblo judío había esperado por siglos. Muchos gentiles ya se habían unido al movimiento mesiánico. Con todo, y las luchas asociadas al hecho de que estos gentiles, considerados impuros por la tradición judía, pudieran ser parte de eso. ¿Cómo podían ellos encajar en una congregación mayoritariamente judía sin contaminar a estos judíos devotos con su impureza ritual? El asunto había sido abordado. Se elaboraron ciertas pautas unos 40 años antes de la escritura de Apocalipsis, en esa famosa reunión del Concilio de Jerusalén presidida por Santiago, el medio hermano biológico de Jesús, y a la que asistió el apóstol Pablo, el líder de los que evangelizaban a los gentiles y judíos que vivían fuera de Tierra Santa. Este problema se había resuelto, o debió haberlo sido. La época de las visiones de Juan fue probablemente a principios de los años 90 después de Cristo, lo que significa que habían pasado 2 décadas desde que Roma había sofocado una rebelión judía tras sitiar a Jerusalén, destruir el templo, la mayor parte de la ciudad y matar a miles de ciudadanos judíos en Judea y en Galilea. Juan era el único apóstol que quedaba de los 12 originales, y debido a la horrenda y traumática destrucción del templo, las persecuciones dispersas contra los creyentes en Cristo y la continua ocupación de tierra de los judíos por parte de los romanos, Juan creía, al igual que Pablo, que los tiempos finales ya venían. Se esperaba que Yeshua regresara y rescatara a Israel y a su pueblo de su triste situación en cualquier momento. Esto explica la extrema urgencia de difundir las buenas noticias y su desdén por sus propias vidas. Esto estaba presente entre los apóstoles, los otros evangelistas judíos de mediados del siglo I después de Cristo. Es un desdén que los creyentes modernos harían bien en emular, ya que nosotros también debemos asumir que estamos en el horizonte de eventos del regreso de nuestro Señor y Salvador desde su asiento celestial a la diestra del Padre. Ahora, así como Pablo
había estado seguro de ello 4 décadas antes. Juan también estaba seguro de que faltaban solo unos pocos meses o tal vez unos pocos años para el final, debido a las profecías cumplidas sobre la destrucción del templo y lo que venía después. Así que, en el caso de nosotros, podemos saber con certeza que el final no puede estar demasiado lejos, debido a las profecías cumplidas sobre el renacimiento de Israel que ocurrió en un día, y el arrebatamiento del control de Jerusalén a los gentiles para ser devuelto al pueblo judío. En los capítulos 1 al 3, la visión que Dios le dio a Juan consistía en juzgar, es decir, evaluar la temperatura espiritual y el temperamento de las 7 asambleas que fueron específicamente nombradas. En cada caso, el Señor pronunció sus elogios o condenas para cada asamblea, o como en la mayoría de las cartas, una mezcla de ambas cosas. Estas no son historias inventadas, ni son metáforas generales sobre las iglesias. Estas eran congregaciones de creyentes reales, y las cartas dirigidas a ellas tenían como fin comunicar la evaluación que Dios les hizo. Dicho esto, hay lecciones que deben ser aprendidas universalmente en todas las épocas por quienes profesan que Yeshua es su Señor y Salvador. Por tanto, debemos considerar lo que Dios tiene que decir en lo que respecta a nosotros mismos como individuos y también como un cuerpo colectivo. Es decir, ver dónde se aplica esto en la congregación a la que pertenecemos. Tal vez uno de los resultados más molestos y difíciles de estudiar las cartas a las 7 congregaciones es lo que descubrimos sobre el que le está narrando estas cartas a Juan en su visión. Nunca se nos dice su nombre. Nunca se nos aclara su posición en la deidad. Y aunque se insiste casi universalmente en que se trata de Jesucristo, la figura divina nunca lo dice. Ni tampoco Juan. De hecho, más allá de la realidad inmutable de que la persona que narra es el Dios de Israel, Juan parece estar algo perplejo respecto a quién es esa persona. Entonces, en lugar de darle un nombre o un título, se nos dan una serie de declaraciones que describen a este individuo solo a través de un conjunto de atributos y características que cambian de una carta a la otra. El problema es que, si bien algunos de los atributos y características ciertamente tipifican a Cristo, otros tipifican más al Padre. Por tanto, mi postura es que, si bien es tentador resolver este dilema simplemente declarando que el narrador divino debe ser Jesús, porque de esa manera las doctrinas de varias denominaciones cristianas populares no se verían perjudicadas, el texto, hasta este punto, no aclara el misterio de su identidad precisa. Por tanto, nosotros también, al menos por ahora, dejemos su identidad como un misterio. Y pasemos ahora a la próxima visión registrada que le fue dada a Juan. Bueno, la siguiente visión comienza con las primeras palabras del capítulo 4 de Apocalipsis. Y es importante comprender que tenemos 2 formas de entender el orden de las visiones de Juan. El orden en que están. Una es asumir que el orden en que aparecen en Apocalipsis es el orden específico en el que Juan las recibió. O el orden en que fueron recibidas no es el mismo orden en que Juan las escribió. Y dentro del contexto de estas 2 opciones,
está la cuestión de saber si todos esos eventos predichos dentro de cada visión se desarrollarán precisamente en el orden en que se mencionan, o si el orden en que ocurrirán no es necesariamente importante, sino que simplemente todos los eventos enumerados en esta visión de seguro sucederán, sea en un orden o en otro. La mayoría de las denominaciones cristianas han hecho su elección al respecto, lo consideran como algo inamovible y lo han declarado como parte de sus doctrinas de fe. Por tanto, dependiendo de la denominación, la interpretación y el significado de los muchos seres misteriosos y de los eventos de Apocalipsis generalmente están predeterminados. Tomemos un enfoque diferente. Hagamos lo posible para dejar de lado nuestros filtros doctrinales y agreguemos solamente la retrospectiva de la historia y del lenguaje y cultura antiguos, considerando que las palabras de Apocalipsis significan lo que dicen y dicen lo que significan. Y cuando las cosas no estén claras, ¿saben qué? Es posible que algunas cosas se quedarán sin aclarar. Esto implica necesariamente que no podemos dar respuestas a algunos de los misterios intrigantes que nos gustaría conocer. Sin embargo, para mí, a veces, no tener respuesta es mejor que la pura especulación o el empleo de la imaginación humana. Porque esto nos permite estar abiertos a interpretar los eventos actuales dentro de los límites de las Escrituras, mientras que la otra alternativa nos limita a interpretar los eventos actuales dentro de los límites de las doctrinas y las tradiciones hechas por el hombre. No queremos hacer eso. Bien, los capítulos 4 y 5 se complementan, y quizás ni siquiera deberían haberse dividido en dos capítulos. Son parte de la misma visión y giran en torno al mismo tema: el trono de Dios en el cielo. Y mientras que las profecías de Ezequiel tienden a jugar un papel importante en los capítulos 1 al 3, y aún tienen una contribución en el capítulo 4, las profecías de Daniel tienen un papel más prominente en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. El salón del trono celestial es el escenario, y la gloria de Dios y de Cristo es lo que más resalta. Lo que casi todos los comentaristas cristianos pasan por alto es la estrecha conexión que hay entre Dios, Yeshua y el salón del trono, es decir, el templo celestial, que es presentado por Juan, y su contraparte terrenal, representada por las tribus de Israel, el templo y el sacerdocio. Todo está estrechamente relacionado. De hecho, sin reconocer esta estrecha conexión, para interpretar estos pasajes tendríamos forzosamente que recurrir a la alegoría. Hablamos específicamente sobre eso en la lección anterior, cuando vimos que Juan describió la apariencia de Dios como semejante a ¿qué? Dice que es semejante al jaspe y el sardio, a veces llamado sardónice, con un arco iris de esmeralda que rodea el trono. Y por cierto, sé que en la Biblia completa judía dice diamantes y rubíes, pero esa es una mala traducción, que no está justificada ni concuerda con otras buenas traducciones. Al mirar la Torá, encontramos que el jaspe es el símbolo de la 12ª tribu de Israel, Benjamín. El sardio es el símbolo de la primera tribu de Israel, Rubén. Y la esmeralda es el símbolo de la 4ª tribu de Israel, Judá, de donde vino el Mesías. Estas piedras fueron dispuestas y colocadas por orden de nacimiento en el pectoral del sumo sacerdote, para que cuando él fuera delante del Señor, también lo hicieran simbólicamente las 12 tribus de Israel.
Alrededor del trono de Dios hay 24 ancianos sentados en sus propios tronos. De por sí, estos ancianos tienen que ser creyentes, pero también deben representar las 24 divisiones de sacerdotes y levitas que servían al Señor en la tierra, en el templo, en intervalos de 2 semanas. El capítulo 44 de Ezequiel nos dice explícitamente que los levitas y los sacerdotes del linaje de Tzadoc servirán al Señor en el templo milenial, lo que significa que deben ser creyentes en Cristo. Y, por tanto, encaja perfectamente que en el cielo estos serían sacerdotes y levitas salvos. En el libro de Hechos, capítulo 6, verso 7, leemos: Así que la palabra de Dios continuó difundiéndose. El número de talmidín, de discípulos en Jerusalén, aumentó rápidamente, y una gran multitud de sacerdotes se estaba volviendo obediente a la fe. Por tanto, esto no era raro, sino más bien muchos sacerdotes y levitas se convirtieron en creyentes poco después de la muerte de Cristo. Estos son los 24 ancianos que rodean el trono de Dios en el cielo, ya que se conecta directamente con la referencia a las tribus de Israel respecto a la apariencia de Dios, que era semejante a piedras preciosas, que luego se relaciona directamente con los símbolos tribales. Y finalmente, nos encontramos con los extraños 4 seres vivientes que custodiaban el trono de Dios. Seres con rostros de hombre, buey, águila y león. Esto también tiene una estrecha conexión con las tribus de Israel. Aprendimos en Éxodo que las 12 tribus acamparon alrededor del tabernáculo del desierto en 4 grupos asignados, de 3 tribus cada uno, y cada grupo tenía una tribu líder designada. Además de las piedras preciosas como símbolos tribales, cada tribu israelita también enarbolaba un estandarte que tenía bordada una criatura viviente como su símbolo. Y los símbolos de las 4 tribus líderes coinciden exactamente con los de las caras de las 4 criaturas vivientes en el cielo: un hombre, un buey, un águila y un león. Terminemos el capítulo 4 y luego pasaremos al capítulo 5. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, y leeremos los versos del 8 al 11. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 1536, comenzando en el verso 8. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por dentro y por fuera, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es Adonai, Dios de los ejércitos del cielo, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre jamás, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, el que vive por siempre jamás, y lo adoran. Echan sus coronas delante del trono y dicen: Tú eres digno, Adonai Eloheinu, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas. Sí, por tu voluntad fueron creadas y llegaron a existir. El verso 8 nos dice que en el cielo el énfasis está en la gloria de Dios. De allí se deduce que alabarlo y adorarlo era lo que hacían aquellos que rodean más de cerca su trono.
Dios debe ser glorificado debido a su soberanía y su santidad, que es inigualable, y representa el núcleo y la sustancia de su existencia, si puede llamarse así. Leemos en Génesis y a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento que la función de la creación de Dios es proclamar su gloria. Los árboles, las colinas, las piedras, las estrellas, el sol y la luna, toda criatura viviente que se arrastra, nada, vuela o camina, todos fueron creados por Dios para glorificarlo. Como criaturas conscientes, ese es el propósito fundamental de la humanidad. Y es un llamado aún más elevado que el de las otras criaturas que actúan principalmente por instinto. Dios le ha dado a los humanos el poder de elegir, nos ha dado libre albedrío, lo cual no lo tiene ninguna otra cosa creada excepto quizás los ángeles. Tenemos la opción de amarlo y glorificarlo o no hacerlo. Y así naturalmente, cuando lleguemos al cielo, ese también será el propósito de los espíritus y las almas de todo y de todos los que están presentes con Dios. Por tanto, el hecho de que un ser humano no glorifique a Dios, al Dios de la Biblia, eso es rebelión de la peor clase. Por lo que ese ser humano está marcado para la destrucción eterna, ya que se niega a cumplir el propósito fundamental de su existencia. Las palabras utilizadas por los 4 seres vivientes para alabar a Dios son Santo, Santo, Santo es Adonai, Dios de los ejércitos celestiales, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es tomado directamente de Isaías 6, versos 1 al 3, que es la visión de Isaías del trono de Dios que coincide estrechamente con la de Juan. Leamos Isaías 6 desde el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi a Adonai sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Había serafim, es decir, estos seres que había alrededor de su trono. Cada uno con 6 alas, 2 para cubrir su rostro, 2 para cubrir sus pies, 2 para volar. Se daban voces uno al otro. Más santo que la más santa santidad es Adonai Sebaot. Toda la tierra está llena de su gloria. Dado que Juan estaba haciendo referencia a este pasaje de Isaías que les acabo de leer, entonces nos toca entenderlo en el contexto, el cual Isaías le dio. Cuando leemos en la versión de la Biblia completa judía que los serafines claman más santo que la más santa santidad, eso también se puede traducir, y creo que incluso mejor, como santo, 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 repitiendo la palabra santo 3 veces. Se dice que el objeto de esa santidad suprema es Adonai Sebaot, el Señor de las huestes o de los ejércitos del cielo. Sin embargo, eso tampoco es completamente correcto, porque el idioma original no usa la palabra Adonai, sino que usa Yud-Hei Vav-Hei, Yehove. Por tanto, la traducción adecuada es Yehove de las huestes celestiales. Y por supuesto, Yehove en toda la Biblia es el nombre formal del Padre, aunque es cierto que a veces es posible hablar de Yehove como la suma de la deidad.
Por tanto, así es exactamente como debemos tomarlo en Apocalipsis 4, verso 8. La alabanza se está dando a Dios Padre, o tal vez a Jehove, la deidad, que se sienta en el trono central en el cielo. Observen también que la caracterización de Dios es el que era, el que es y, ¿qué más? El que ha de venir. Esto coincide con la misma caracterización que leemos en Apocalipsis 1:8, y esto nos deja pensando en la parte que dice ha de venir, ya que en el cristianismo nominal, la persona de Dios que ha de venir es Cristo. Sin embargo, ya hemos puesto eso a un lado desde hace algún tiempo, cuando miramos Zacarías 14, donde dice específicamente que Jehove también vendrá, y de hecho, cuando Jehove pisa el monte de los olivos, este se parte por la mitad bajo el peso de su inmensa santidad. Por tanto, si bien tenemos un 100% de certeza de que Yeshua nuestro Mesías regresará, de alguna manera, el Padre o toda la deidad también vendrá a la tierra en los tiempos finales. Luego en el verso 10 se nos explica que cada vez que los 4 seres vivientes cantan sus alabanzas a Dios, eso hace que los 24 ancianos también alaben, pero con unas palabras ligeramente diferentes. ¿Por qué los ancianos oran de esa manera? Porque expresan que lo que hace a Dios tan digno de alabanza es que toda la creación se produjo únicamente por la voluntad de Dios y porque la omnisciencia de Dios se demuestra por su creación. Una aplicación maravillosa de esto para los creyentes modernos es que podemos estar seguros de que todo lo que nos sucederá personalmente y todo lo que ha sucedido tanto en la historia registrada como en la no registrada juega un papel en los propósitos de Dios. Ya sea desde la abundancia o desde la pobreza, desde la alegría o desde el sufrimiento, alabemos siempre a Dios, porque nada de lo que Él permite se desperdicia, ni está fuera de su control. Todo está sucediendo de acuerdo con su plan, y su plan se centra en la redención y restauración de su creación. Pasemos al capítulo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis 5, y si tienen una Biblia completa judía, es la página 1537. 1537. Luego, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos, y vi a un ángel poderoso proclamando en voz alta: ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Pero nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra podía abrir el rollo o mirar dentro de él. Lloré y lloré, porque no se halló a nadie digno de abrir el rollo o mirar dentro de él. Uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, en el círculo de los ancianos, a un cordero que parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Él vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero.
Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un cántico nuevo. Digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los has hecho un reino para que Dios lo gobierne. Kohanim, sacerdotes, para servirle, y ellos reinarán sobre la tierra. Luego miré, y oí el sonido de una vasta multitud de ángeles, miles y miles, millones y millones. Estaban alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos, y decían a gran voz: «Digno es el Cordero inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza». Y oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, sí, todo en ellos, diciendo: «Al que está sentado en el trono y al Cordero pertenecen la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». Y los 4 seres vivientes dijeron: «Amén». Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Quién estuviera presente allí? Bien. Si bien el capítulo 5 está conectado con el capítulo 4, y los 2 capítulos realmente no deberían estar divididos, el capítulo 5 proporciona una especie de transición. Desde la perfección ideal en el cielo, manifestada por los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, el glorioso diseño del trono y la sala del trono, y el orden y la condición sin pecado de todos los involucrados, al reino terrenal, con todo este caos, inmoralidad, sufrimiento y dolor, y la rebeldía en la humanidad que ha sido el orden mundial desde que Adán y Eva cayeron de la gracia. Pero lo que también presenciamos de aquí en adelante es la inauguración de la soberanía de Dios en su totalidad y, francamente, en su forma más terrible, sobre su creación en los tiempos finales. Este mundo caído está a punto de sufrir lo que ha sido predicho y advertido por los profetas durante milenios: el juicio y la ira de Dios, que pone fin a la historia y también hace realidad la manifestación de la redención en un grado que la humanidad jamás había conocido. Aquí, en el capítulo 5, comienza ese proceso inevitable, y la palabra clave es proceso, que los creyentes deben temer y anhelar a la vez. Es un proceso que dará el resultado más gozoso, pero que también puede costarnos la vida, a nosotros y a los que amamos, en el plano físico. Hay que prepararse para ello. Dije en una lección anterior que cuando tomamos distancia para ver la Biblia con mayor perspectiva, encontramos que en el Antiguo Testamento, a los que eran de su pueblo, Dios trajo liberación de la opresión, la muerte y el sufrimiento a través de la derrota de sus enemigos, y dándole a Israel fuerza sobrenatural en condiciones milagrosas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, con el advenimiento de Cristo, encontramos que la liberación de su pueblo, de los creyentes, de la opresión y el sufrimiento, a menudo es a través de nuestra muerte física. La liberación de los creyentes, entonces, no es para pasar de una vida de miseria y problemas en la tierra a una vida de abundancia y paz en la tierra. En lugar de eso,
a través de nuestro sufrimiento y quizás nuestra muerte, que está ligada a nuestra fe en Dios y se identifica con los sufrimientos de Cristo, tendremos una vida verdadera y perfecta en el paraíso, donde hay paz y abundancia por toda la eternidad. Una de mis mayores preocupaciones por la Iglesia, tal como la conocemos hoy, no es solo la falsa enseñanza de la doctrina de la prosperidad, sino también la falsa enseñanza de que en los tiempos finales, aquellos que confían en Cristo pueden esperar evitar la incomodidad, la tribulación y la muerte que se ha profetizado que vendrá para todos los habitantes de la tierra. No solo hablo de cuándo sucederá el rapto, sino de todos los eventos destructivos que le preceden. Me quedo asombrado al ver cómo algunos creyentes parecen estar esperando con ansias los eventos devastadores de los tiempos finales, mientras cantan alegremente, «Ven, Jesús, ven», sin darse cuenta, al parecer, de que los dos eventos llegan juntos. ¿Están listos para eso? En el Nuevo Testamento, se nos dice repetidamente que seamos fieles hasta la muerte. Eso no se refiere a morir pacíficamente mientras dormimos. Y eso no significa de ninguna manera que el Nuevo Testamento glorifique la muerte. Más bien, es que debido a la muerte y resurrección de Yeshua, que prefigura la nuestra, no debemos temerle a eso. La muerte no es el final para el creyente. No es más que una transición a ese cielo que nos han descrito en Apocalipsis capítulo 4. Soy muy consciente de que una parte de lo que digo no es el mensaje que la mayoría de los cristianos quiere oír. Los cristianos de Occidente en particular han sido condicionados a creer que la salvación es como la tarjeta para salir de la cárcel gratis del juego Monopolio. Confía en Cristo y todos tus problemas habrán terminado. Ten suficiente fe y podrás tener un Mercedes-Benz y una casa con piscina. Cree en Jesús, ve a la iglesia y antes de que comience la gran tribulación que llegará en algún momento, serás arrebatado sin dolor y te evitarás todo eso. Esa es una mentalidad peligrosa, porque en primer lugar no es bíblica y no es verdad. Y en segundo lugar, esta es la razón por la que muchos parecen venir a Cristo solo para alejarse de la fe más tarde. Les venden una lista de cosas buenas, se creen esas falsas doctrinas hechas por hombres y que son prometidas en el nombre de Dios. Y cuando inevitablemente llegan los problemas, o tal vez cuando no se ven rodeados de la abundancia prometida de placeres materiales, se alejan de la fe, porque piensan que Dios les ha fallado. No dejen que esto les suceda a ustedes, ni le suceda a la gente que conocen. Crean en la palabra de Dios. Entiendan que nuestra esperanza está en Cristo. Y el gozo que podemos tener en medio de los problemas aquí, en esta vida presente, es debido a nuestra esperanza en Cristo. Y por el futuro glorioso que viene después de que Él regrese y establezca el reino de Dios. Nuestra esperanza está en Cristo. El verso 1 del capítulo 5 continúa con lo que estábamos viendo al final del capítulo 4. No hay interrupción ni pausa en la acción. El que está sentado en el trono es el Padre. Y lo que está a punto de suceder no es más que el cumplimiento de la profecía dada a Daniel en Daniel capítulo 7, por lo que nos corresponde tomarnos el tiempo para leer la profecía a la que Juan alude.
para que podamos ver el panorama completo. Abran sus Biblias en Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, y si tienen una Biblia completa judía, está en la página 1109. Daniel, capítulo 7, leeremos todo el capítulo. Daniel capítulo 7, página 1109 en la Biblia completa judía dice así. En el primer año de Belshazzar, rey de Babel, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba acostado en su cama. Escribió el sueño y este es su relato. Tuve una visión por la noche y vi delante de mí los 4 vientos del cielo que combatían el gran mar, y 4 bestias enormes subían del mar, cada una distinta a las otras. La primera era como un león, pero tenía alas de águila, y mientras veía, sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y puesta sobre 2 pies como un hombre, y se le dio un corazón humano. Había una segunda bestia como un oso, se levantaba de lado y tenía 3 costillas en la boca entre los dientes. Se le dijo, levántate y atibórrate de carne. Y después de esto miré y había otra como un leopardo con 4 alas de ave a los lados. La bestia también tenía 4 cabezas y se le dio potestad. Luego de esto miraba yo en las visiones nocturnas, y ahí delante de mí había una 4ª bestia terrible, horrible, extremadamente fuerte y con grandes dientes de hierro, y devoraba, aplastaba y pisoteaba lo que quedaba, y era distinta a todas las bestias que le habían precedido, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno surgió entre ellos, uno pequeño, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como ojos humanos, una boca que hablaba con arrogancia, y mientras observaba, unos tronos fueron puestos y el anciano se sentó. Y su ropa era blanca como la nieve, el pelo de su cabeza era como lana pura. Su trono eran llamas ardientes con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego fluía de su presencia. Miles, miles le servían. Millones, millones estaban delante de él. Entonces se convocó el tribunal y los libros fueron abiertos. Y seguí mirando. Luego, debido a las palabras arrogantes que hablaba el cuerno, yo miraba cómo mataban a la bestia, y su cuerpo fue destruido y entregado para ser quemado por completo. En cuanto a las otras bestias, su señorío les fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo y tiempo. Seguí observando las visiones nocturnas y vi venir con las nubes del cielo alguien como un hijo de hombre. Y se acercó al anciano y fue llevado a su presencia. A él le fueron dados señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su señorío es un señorío eterno que no pasará. Su reino es uno que nunca será destruido. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu en lo profundo estaba turbado. Las visiones en mi cabeza me asustaron. Me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté qué significaba realmente todo esto. Dijo que me haría entender cómo interpretar estas cosas. Estas 4 enormes bestias son 4 reinos que surgirán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. Sí, por los siglos de los siglos. Entonces quise saber qué significaba la 4ª bestia, la que era distinta a todas las demás, tan aterradora, con dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraban, aplastaban y pisoteaban lo que quedaba, y qué significaban los 10 cuernos en su cabeza, y el otro cuerno que surgió, delante del cual cayeron 3, el cuerno que tenía ojos, tenía boca que hablaba con arrogancia y que parecía mayor que los demás. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que el anciano vino. Se dio juicio en favor de los santos del Altísimo. Y el tiempo vino para que los santos poseyeran el reino. Esto es lo que él dijo. La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra.
será distinto a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la aplastará. En cuanto a los 10 cuernos, de este reino se levantarán 10 reyes, y otro más se levantará después de ellos, el cual será diferente de los anteriores, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y tratará de quebrantar a los santos del Altísimo. Intentará alterar los tiempos y la ley. Y los santos les serán entregados por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero cuando el tribunal entre en sesión, será despojado de su señorío, que será consumido y completamente destruido. Entonces el reino, el señorío y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo santo del Altísimo, su reino como reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Este es el final del relato. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron tanto que me puse pálido, pero me guardé el asunto para mis adentros. En Daniel 7, del 13 al 15, él nos explica que en su visión ve a ¿quién? A alguien como un hijo de hombre, que se acerca al anciano. Y el hijo de hombre recibió del anciano un señorío y un reino, y ese señorío nunca pasaría. Esto, junto con el resto de la visión, le causó a Daniel un dolor de cabeza considerable, ya que se turbó profundamente. No solo porque era tan aterrador, sino también porque no podía encontrarle sentido. Aquí en Apocalipsis capítulo 5, Juan está vinculando la identidad de la persona, que es como un hijo de hombre en Daniel, al cordero que parece haber sido inmolado. Juan está diciendo, ese cordero es el que es como un hijo del hombre en Daniel capítulo 7. Son la misma persona. Entonces, aunque Daniel no tenía idea de quién era ese semejante a un hijo de hombre, Juan lo identifica como el Mesías. Misterio resuelto. Lo repetiré para que podamos etiquetar correctamente a los que aparecen en la visión de Juan. El anciano, en Daniel capítulo 7, es el que está sentado en el trono en Apocalipsis 5. El que es semejante a un hijo de hombre en Daniel 7 es el cordero que parece haber sido inmolado en Apocalipsis 5. Sabemos por el Antiguo Testamento que el anciano es Dios Padre, y sabemos por varias descripciones del Mesías en pasajes anteriores del Nuevo Testamento y por las profecías del Antiguo Testamento que el Cordero es Yeshua, el Hijo de Dios. Así que Dios Padre está sentado en su trono celestial con un rollo en su mano derecha, y el rollo estaba escrito por ambos lados del papel. Además, el documento fue sellado con 7 sellos, no 1, sino 7 sellos. Aunque la Biblia completa judía y otras versiones de la Biblia llaman rollo al documento, pudo haber sido un libro. La palabra griega de donde se traduce ese término es biblion, y se refiere a material de escritura. Por tanto, podría ser casi cualquier material escrito. En realidad, sería más lógico que fuera un libro, porque para ese tiempo los libros eran más utilizados que los rollos o pergaminos. En cualquier caso, parte de la razón por la que los eruditos bíblicos debaten sobre la cuestión, aparentemente sin importancia, de que se trate de un libro o un rollo, es por los 7 sellos. Como leeremos más adelante, después de que se abría cada sello, se revelaba una porción de lo que estaba escrito en ese documento. Y si se trata de un rollo sellado con 7 sellos, ¿cómo es que alguien puede ver una parte de su contenido si no se han abierto todos los sellos?
Después de todo, con un sello basta para mantener el contenido de un rollo completamente sellado. Por tanto, algunos piensan que es un libro que tiene cierta cantidad de páginas selladas con un sello. Luego tiene otras páginas selladas con otro sello, y así sucesivamente, de modo que la apertura de cada sello va revelando el contenido de otras páginas. En Daniel 12:4, Dios le da esta instrucción a Daniel. Pero tú, Daniel, guarda estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos se apresurarán de aquí para allá a medida que aumente el conocimiento. Entonces, cuando oímos sella el libro hasta el tiempo del fin, nos damos cuenta de que lo que Juan ve suceder es que este libro sellado que se mencionó en Daniel está a punto de ser abierto. Misterios que eran conocidos por Daniel, misterios que no se le permitió compartir, están a punto de ser revelados. Cuando dice que Daniel debía sellar el libro, se refiere a ponerle un sello al libro para que nadie pudiera conocer su contenido. Y vemos en Apocalipsis 5 que, de hecho, se le pusieron 7 sellos a este libro. También debemos saber que, aunque al estudiar Apocalipsis nos sentimos como si fuéramos los primeros en echarle un vistazo y en enterarnos de lo que le espera a la humanidad al final, de hecho, Dios le reveló todo a finales del siglo I a Juan. Así que esta misma información que estamos estudiando ahora ha estado disponible para los creyentes durante 1900 años. Y además, como a Daniel se le dijo que este libro debía permanecer sellado hasta el tiempo del fin, y en los días de Juan el libro fue abierto, entonces se podrán imaginar por qué Juan y los primeros lectores del libro de Apocalipsis tuvieron que asumir que ellos vivían en el tiempo del fin. ¿No lo habrían creído ustedes? Sin embargo, como ahora sabemos, la época de Juan no era el fin. Por tanto, lo que Dios debe haber querido comunicar, al decirle a Daniel que sellara el libro hasta el tiempo del fin, se refería más bien a cuando los eventos predichos dentro del libro comenzaran a suceder, y no al momento en el que el contenido del libro fuera revelado. Por tanto, es un proceso de 2 pasos. Primero, se revela el contenido, y luego viene la realización de lo que revela el contenido. Debido a que el 7 es un número sagrado e ideal, y se asocia regularmente con la obra de lo divino, entonces es apropiado que este libro o este rollo tenga 7 sellos, porque el que guarda el libro es Dios, y ¿dónde reposa? En el cielo. Pero también se aplica al hecho de que el libro revela 7 juicios, uno por cada sello que se abre. Así que luego aparece un ángel y exclama en viva voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Noten que no se trata de quién es capaz, sino de quién es digno. Solo hay una persona que es digna: Yeshua. Él es digno por haber estado dispuesto a ir a la cruz. Y luego su posterior resurrección. Todo esto en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Eso es lo que lo hace digno. Hay una historia de fondo interesante que forma parte de las razones por las que solo Yeshua era digno de abrir el rollo, y curiosamente se encuentra en Génesis 1. Allí leemos en los versos 26 al 28, y Dios dijo,
Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves en el aire, los animales, y en toda la tierra, y en toda criatura que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó a la humanidad a su propia imagen. A imagen de Dios la creó. Macho y hembra los creó. Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sojúzguenla. Señoreen en los peces del mar, las aves en el aire, y en toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Así que a Adán se le dio señorío sobre la tierra. Pero luego desperdició su oportunidad de ejercerlo cuando fue engañado por Satanás y se rebeló contra Dios. Yeshua rescató esa promesa divina de que la humanidad tendría señorío sobre la tierra. La promesa había sido dada a un hombre, por lo que tenía que ser un hombre el que abriera los sellos del libro y se apropiara de lo que Dios le había prometido al hombre, a Adán, que significa hombre. Sin embargo, debido a que todos nosotros descendemos de Adán, todos hemos heredado su pecado, lo que nos priva del derecho a gobernar, del señorío que Dios quería darnos. ¿Cómo resolver este dilema? Dios envió a su Hijo a nacer en forma humana sin pecado, para sufrir el castigo y expiar los pecados de la humanidad. Cristo no le rehuyó a este deber, y al cumplirlo se convirtió en el único digno de redimir al pueblo de Dios y de ejecutar el juicio y la redención sobre el planeta Tierra. Así, el Mesías Yeshua reinará sobre la tierra y sobre el reino de Dios para siempre. Y Él es muy digno de hacerlo. Continuaremos con el capítulo 5 la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite torahclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.